Buenos días a todos. Ya saben, agradecemos su puntualidad. El día de hoy tenemos con nosotros al doctor Esteban Monroy, ampliamente conocido por su afán de darnos y de enseñarnos algo todos los días. Yo agradezco su disposición. Él es el jefe de terapias en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña y el día de hoy nos va a hablar de las soluciones isotónicas en pediatría. Vamos a darle un aplauso y agradecemos su Bueno, ahí vamos a hablar. Esto sigue una plática que dimos hace algún tiempo sobre las soluciones isotónicas. Ya tiene mucho tiempo trabajando en eso, desde el 99, pero desafortunadamente los médicos no hemos querido, no hemos podido hacer el cambio en ese tipo de soluciones. Vamos a ver ahorita las implicaciones terapéuticas que contiene. Bueno, para hablar de líquidos en pediatría hay un área muy especial. La más importante, y no están los compañeros neonatólogos, es el área de neonatología, porque ellos son un poquito más de agua. La distribución de los líquidos, el agua corporal total, líquido intravascular, y el líquido extracelular y el líquido intersticial. En ellos, prácticamente en neonatos prematuros, el 90% es agua corporal total, y están las diferentes distribuciones por edades hasta llegar a adultos. Esta es parte de la distribución del agua, ¿sí? En porcentaje, y según con la edad vamos disminuyendo nuestra proporción de agua corporal total. Lo interesante de esto son los gradientes osmóticos que sostienen el agua dentro del espacio que le corresponde. El principio más importante, hay una constante que se llama constante de Staberman o constante de reflexión, donde la membrana de la célula impide que los líquidos fluyan sin ningún impedimento. Entonces generan gradientes osmóticos, transporte activo, de tal forma que ellos tratan de regular. Ese índice de reflexión o constante de Staberman, lo ideal es 1. 1 significa que cualquier soluto no puede atravesar esa membrana celular, y menor, o sea, 0, pasa sin ningún problema a través de la membrana celular. Las implicaciones clínicas, por ejemplo, en la encefalopatía urémica, la constante de Staberman o de coeficiente de reflexión de L'Euria es 0.6, entonces se mete completamente, principalmente la neurona, y es cuando tenemos casos de encefalopatía. Las soluciones isotónicas, la constante de Staberman es 1, es decir, no hay forma de que atraviese pasivamente la membrana, y de ahí se han ido aprovechando esa propiedad, principalmente para la solución hipertónica más conocida que usan, que es el sodio hipertónico al 3%, como criterio terapéutico. Pero el concepto es que esa membrana, aparte que tiene cargas, algunas proteínas, impide que ese gradiente se rompa sin más ni más. Entonces es parte de la fisiología más importante para el control de los líquidos. Y la distribución es esta: el agua extracelular, el agua intersticial y el agua intracelular. Nosotros, en los pacientes graves, solo podemos manipular el agua intravascular. ¿Cuál es esa? Bueno, en las venas es el continente mayor, es decir, donde más líquido intravascular tenemos, más del 80% está en las venas. Luego los capilares, tanto las venas como las arteriolas, ahí tenemos el 12% del volumen intravascular, y al final la arteria. La arteria es donde menos volumen intravascular tenemos. Entonces cuando hacemos cambios, que cargas y demás, estamos trabajando en esos 3 continentes, pero el continente arterial es el que menos implicaciones tiene sobre el manejo de la precarga y la poscarga, es el venoso, donde más podemos actuar. Bueno, ¿por qué tenemos esa cantidad de líquidos? ¿Por qué o cómo se calculan los líquidos en pediatría y en neonatología? Se hizo un estudio, entonces valoraron todos los componentes, pérdidas insensibles, urinarias, fecales, y concluyeron que son 15 por mililitro por kilo día, y por metro cuadrado 1500, 115 por kilo y 1500. Todo lo que entra tiene que salir. Es decir, si a un bebé, a un niño le vamos a meter 115 por kilo, 120, 150, 180, que a veces lo empleamos, o 1500 hasta 2200, nos tenemos que asegurar que ese balance al final de 24 horas sea neutro o discretamente positivo. No se mete agua para que se le queden 3 o 4 litros. Eso es algo bien importante porque perdemos de vista eso. Entonces tenemos a los niños con hiperhidratación porque es oncológico y ya quedó 4 litros positivo. La idea de la hiperhidratación es que orine para proteger el riñoncito, los túbulos renales, las cargas renales. Entonces lo que entre tiene que salir.
Este es otro concepto importante. Con los residentes de pediatría, que ahorita estamos en esa transición en el hospital, bueno, ya llevamos un año en transición en ese hospital para el cálculo de líquidos, hay 3 formas diferentes de calcularlo. Ellos tienen que saber las 3 formas, no hay de otra. Entonces, una, peso corporal, 115 promedio mililitros por kilo por día. Habitualmente por peso corporal los calculamos hasta los 10 kilos. Y ya después de ahí, por metro cuadrado de superficie corporal. Aquí hay un detalle, entre 10 y 13, 14 kilos, yo les sugiero que la sigan calculando por kilo. No se vayan a metro cuadrado de superficie corporal porque los líquidos quedan muy bajos. Si me preguntan a mí qué es lo ideal, óleo y Segar. Líquidos, cantidad, volumen, más no los electrolitos. Óleo y Segar en el 57 hizo su cálculo en base a la leche materna. Entonces el volumen no hay problema, el problema es la cantidad de electrolitos que usan. Los electrolitos dan la tonicidad a los líquidos, la osmolaridad a los líquidos. Y eso es parte de lo que vamos a tocar finalmente en esta sesión. Para recordar, menores de 10 kilos es el metro cuadrado de superficie corporal. Algunas drogas de onco se utilizan por metro cuadrado. Habitualmente los líquidos son por kilo, pero las drogas son por metro cuadrado, también se pueden calcular en menores de 10 kilos. Esta es la fórmula para mayores de 10 kilos. La que sigue, por favor. Bueno. Óleo y Segar, que es el más recomendado y aceptado por las guías, que al final vamos a ver cuáles son todas las guías que se han empleado y que ya están basadas en pruebas, que es el concepto real de medicina basada en evidencia, es medicina basada en pruebas. Entonces, en actividad hay más, mayor gasto, en reposo, el metabolismo basal. En la terapia intensiva prácticamente a todos los tengo con metabolismo basal, o sea, dormiditos. Cuando los despertamos empieza la actividad. Estos son la distribución de los varios tipos de líquidos. Es bien importante. La dextrosa contribuye a la osmolaridad. Al 5% tiene como 250, pero para fines prácticos, una vez que entra al organismo, se convierte en agua. Entonces, para fines de docencia y prácticos, pocas veces se considera la osmolaridad para tonicidad en soluciones, en líquidos intravenosos. Este es el compartimento, y donde tenemos que trabajar es en el contenido plasmático. La membrana, el coeficiente Starman o el índice de reflexión, más las cargas que tienen, impiden que haya fuga. El endotelio tiene carga negativa, entonces la albúmina tiene carga negativa, se rechaza. Esto lo entienden muy bien, por ejemplo, el nefro, los nefróticos pierden esa carga y los podocitos, como es una molécula muy pequeña, la albúmina se fuga. Pero el problema es la carga que tienen los podocitos, pierden su carga negativa y no rechazan la albúmina, entonces la deja pasar. Algo así sucede cuando hay daño endotelial. Bueno, prácticamente esto es lo importante. Su volumen, la relación volumen-soluto es lo que nos va a dar la tonicidad. Si lo hacemos por kilo, es osmolaridad. Y si lo hacemos por litro, es osmolaridad. Perdón. Sodio, cloro, bicarbonato son los compartimentos que determinan básicamente el volumen extracelular. El volumen intracelular y potasio. Vamos a ver cómo se distribuye. Y el agua sin el sodio difunde pasivamente hasta que el continente, la relación soluto-líquido sea la misma. Eso es un problema. Y no todos los elementos difunden por la membrana. Bueno, esto creo que es lo que les importa mucho. Estos son los líquidos que usamos en pediatría. Las recomendaciones actuales, como conclusión le vamos a ver las guías desde el 2007 en Reino Unido y en Estados Unidos del 2009, son soluciones que tengan al 0.45% para pacientes que están en cama general, hospitalizados. Aquí hay eso es bien importante que se entienda. Todo el mundo sabe que la solución fisiológica es el 0.9% y saben que tiene 154 miliequivalentes de sodio por litro, ¿cierto o no? La osmolaridad normal plasmática va de 280 a 310. Entonces, la forma en que calculan la osmolaridad plasmática le llaman una constante de proporcionalidad. Pero bueno, la situación es que de 280 a 310 le llamamos osmolaridad plasmática o isotónica. Por eso es que la solución fisiológica, que es al 0.9% y tiene 154 de sodio, le dicen
fisiológica. ¿Por qué? Porque es cloruro de sodio. Entonces, sodio más cloro, un anión más un catión. No puede estar solito. Entonces, siempre cuando hablamos de sodio, nos olvidamos del cloro, pero en realidad el cloro es el electrolito más importante de todo el componente intravascular. Si hay una pérdida de cloro, perdemos una relación que se llama diferencias de iones fuertes, o strong ion difference, que contribuye a mantener el pH. Conclusión, si hablamos que tiene 154 la fisiológica de sodio, más 154 de cloro, ¿cuánto nos da? 308. Por eso llaman que es una solución fisiológica, está cercano o dentro del rango a la osmolaridad plasmática. ¿Qué otras soluciones conocemos que tienen ese rango de 280 a 310? De hecho, fue de la primera solución que se inventó por ahí en 1890. El doctor Harman y su alumno Sidney Ringer, ahí se pelearon por 2 milimoles de lactato, pero bueno. Esos son parte de las continentes y las soluciones que tienen la osmolaridad muy cercana al plasma. Entonces, Harman, 270. Está por ahí del rango. 270 única y exclusivamente en base al sodio y al cloro. Pero como tiene lactato como buffer, a estas soluciones en la actualidad les llaman soluciones balanceadas. Inventaron una nueva que se llama Plasmalite o Plasmalite 148, que esa tiene cetoacetato. Entonces ya tienen buffer, tampón, no es, pero puede compensar el pH, similar al bicarbonato. Entonces todo lo que está con osmolaridad cercano entre 280 y 310 es isotónico, ¿de acuerdo? Entonces a eso nos referimos cuando la plática dice soluciones isotónicas en pediatría. Sí, y le pongo en neonatología signo de interrogación. Al final vamos a concluir que también se está haciendo con los neonatos. No han venido mis compañeros neonatólogos, pero sería interesante. Pues el resto de las soluciones, la albúmina, que la usan mucho, 250. ¿Ok? Entonces, una cosa es el concentraje o el porcentaje, es decir, al 0.9, otra cosa es el contenido de miliequivalentes por litro. ¿Sí está claro eso? La que sigue, por favor. Bueno, estas son parte de las composiciones de soluciones. Solución 0% fisiológica, que se le llama, son 154, 154, esto va a contribuir a la tonicidad. Para fines prácticos, la glucosa sí contribuye a la osmolaridad, pero difícilmente se puede medir cuando lo damos por solución intravenosa. Entonces, para fines prácticos no se considera. Entonces, cuando manejamos solución glucosada al 5 y cloruro de 0.45, es la mitad de sodio y la mitad de cloro que tiene al 0.9. Entonces, son 77 miliequivalentes por litro. ¿Sí? Hay una solución que usan mucho que se llama Rubin-Calcano en el infantil. Yo soy egresado ahí, pero bueno. Es Rubin-Calcano 2:1. Es decir, ponen 2 partes de glucosada por una de fisiológica. Eso queda una concentración aproximada de 0.30%. ¿Sí? Nada más hay que hacer una regla de 3 para convertir los porcentajes en contenido de miliequivalentes por litro de sodio. Ya les dije, es sodio más cloro, por eso es cloruro de sodio. Son 2 partes, una de sodio y una de cloro, y contribuyen a la osmolaridad. Entonces esas son las principales soluciones utilizadas. Ringer, lactato y Harlan, 130, 109, y el problema nada más son la diferencia de milimoles o miliequivalentes o buffer. El lactato al final de cuentas es un buffer. La diferencia que hacen con Ringer y Harlan. Aquí es pregunta. Luego a veces no tenemos mixta, que por ejemplo es lo que estamos usando. La solución mixta es solución fisiológica con glucosada en polvo. Mixta no es igual a 1:1. La mixta tiene 154 de sodio, 154 de cloro, más glucosa. ¿Sí? Porque luego pensamos que mixta es igual que 1:1. No, son diferentes. Entonces a veces no tenemos mixta. Tenemos Ringer, tenemos Harman. La podríamos usar como suplemento. Esa recomendación de soluciones isotónicas en la actualidad están las recomendaciones hechas para áreas críticas y principalmente para problemas neurológicos. Si hay un niño con lo que me digan que tiene daño neurológico, a fuerzas, soluciones isotónicas, ¿sí? Ya sea fisiológica o mixta. Es la única ahorita aceptada. Se está trabajando sobre eso en muchos protocolos y están apuntando a que deberían ser isotónicas para todos. Ahorita la recomendación es en piso al 0.45, o sea, 1:1, 77 miliquivalentes por litro. ¿Sí?
Estas son las recomendaciones actuales. Están trabajando sobre eso y todo apunta a que deberían ser isotónicas, o sea, mixta para todos, prácticamente. Entonces no es lo mismo 1 a 1 que mixta, ¿ok? Y de aquí también pueden calcular con regla de 3 cuántos mil equivalentes y cuánto equivaldría el sodio hipertónico al 3%. ¿No? El sodio hipertónico al 3% tiene 513 mil equivalentes por litro. O sea que tiene una osmolaridad de 513 de sodio, 513 de cloro, 1026. ¿Ok? A eso le llaman solución hipertónica. Y si calculan la del 17.7% que tenemos, esa les da 3113, les da 6000, porque son la mitad de sodio y la mitad de cloro. ¿Sí? Entonces son soluciones por arriba de la tonicidad habitual, que son 310. Si no tuviéramos mixta, pues yo podría usar Harman o Ringer lactato como solución isotónica, sí. La diferencia es que no tiene glucosa, entonces yo le agregaría mi glucosa kilo minuto. No se recomienda ya, por favor, poner agua y destilar. Eso es en base al sodio. Al potasio, estas soluciones no tienen, bueno, excepto la Ringer y la Harman. Y algunos tienen calcio. El Plasmalite, bueno, la Plasmalite 148 tiene cetoacetato. Entonces, esa solución ya tiene prácticamente un aporte de glucosa, no es lo suficiente, pero podríamos agregar el aporte de glucosa con Harman o Ringer lactato. ¿Qué otra pregunta siempre me hacen? Es que el lactato y el niño tiene hiperlactatemia. También aquí hay que ver, una cosa es acidosis láctica y otra cosa es hiperlactatemia. Hay que ver si tiene funcionamiento hepático adecuado. Para fines prácticos, no hay problema en pasar, que se usa más Harman en cargas cuando tienes hiperlactatemia. Cuidado cuando tienes acidosis láctica. También cuidado cuando tienes acidosis láctica en pasar bicarbonato. Ya que estamos en las molaridades, la osmolaridad del bicarbonato, aquí en México solo hay el 7.4. Si ustedes leen el Leofax, el libro que quieran, hay 8.5. Bueno, aquí solo tenemos 7.4. ¿Saben qué osmolaridad tiene el bicarbonato? O más bien una pista, ¿no dicen vamos a bajarlo al sexto molar? El bajarlo, ¿sí han oído eso, no? Sexto molar, ¿qué significa? Pues dejarlo isotónico, o sea, dejarlo entre 300. Y si lo bajan 6 veces, entonces ¿cuál es la osmolaridad del bicarbonato sin diluir? 1800. ¿De acuerdo? Entonces la solución hipertónica más usada es el bicarbonato, que en realidad no hay indicación ni evidencia de que funcione por abajo de pHs de 7.15. O sea, no habría por qué usarlo prácticamente, al igual que la albúmina. No hay evidencia, pruebas de que sirve. ¿Okay? La que sigue, por favor. Bueno, seguimos con las soluciones. La solución salina, el Plasmalite 148, la osmolaridad anda en 289, tiene cetoacetato, y esto es lo que se está usando. Hay un estudio que se llama Split, donde compararon Plasmalite versus fisiológica. Otra recomendación, en la fisiológica cuando se dan cargas, traten de no pasar más de, 3 litros, porque tiene mucho cloro, entonces van a hacer acidosis metabólica hiperclorémica, ¿okay? Cuando se usan por cargas. Igual la solución mixta cuando se dan las de base, afortunadamente por Holly de Selgar no das más de 2.5 litros en 24 horas, entonces no dar más de 3 litros, lo que hace es acidosis metabólica hiperclorémica. ¿Okay? Entonces el Plasmalite se un estudio comparándolo con fisiológica y mixta, y no hay evidencia de que esté mejor el Plasmalite. La recomendación es con soluciones isotónicas. La que sigue, por favor. Bueno, estos son los compartimentos. Yo creo que ya lo saben, sodio 140, en el plasma 143. No podemos manipular en forma pronta estos espacios. Por eso cuando hay deshidratación, lo que me digan, cetosis diabética, diarrea, vómita, jamás se va a curar la deshidratación en choque o en 3 horas. Se cura 3 días después. Si le pasan agua a la Viva México, van a tener graves problemas, porque no va a poder distribuir adecuadamente el volumen. ¿Sí? Entonces, tengan cuidado con la reanimación hídrica enérgica. Ya no se recomienda. Cuando yo era joven, estaba estudiando terapia intensiva, 200 mililitros por kilo en choque séptico. Aumenta la mortalidad, aumenta la complicación. No es ya una recomendación aceptada. 60 y luego aminas, porque antes no le vas a poner aminas hasta que no suba la PVC a 12 y nunca lo lograbas. Entonces ya cambiaron también esas recomendaciones. Aguas con los líquidos. Todo lo que le meten
24 48 horas después lo tienen que sacar, empezar a sacar. Al final el balance tiene que ser neutro. Entonces hay que sacar balances acumulados. El cloro es el más importante del producto, nadie lo pelamos, pero es el más importante. La que sigue, por favor. Estos son parte de la forma de calcularlos. Sodio, 3 a 6 por kilo, por metro 30-60. Recomendación actual, pacientes en piso, 77 miliequivalentes por litro. Aquí es donde está el problema. ¿Por qué? Porque de pasar a metro o a kilo, cambiamos a litro. ¿Sí? Entonces hacer la conversión de ver cuántos miliequivalentes le estamos dando cuesta un poco de trabajo. Para fines prácticos, si la calculamos a 3 con soluciones a 115, 120, nos queda por ahí de 0.18%. ¿Ok? Hipotónico. Si la calculamos a 77, nos queda el 0.45%, 77 por litro. ¿Sí? Potasio, otro problema, 2 por kilo. La recomendación actual en neonatos es de 10 a 20. En niños críticamente enfermos son 40 a 60 por litro, no por kilo, no por metro. ¿Sí? Ahí es donde tenemos ahorita el problema, hacer ese cambio de concentración por metro o por kilo. Ese es el problema que tenemos. Siempre es un poquito más por litro que por kilo o por metro. ¿Sí? Entonces, si la calculamos por kilo o por metro el sodio, nos queda aproximadamente entre 0.18% y 0.22% la concentración. O sea, estamos un poquito por abajo de la recomendación. ¿Sí? Bueno, tipos de líquidos. Isotónicas, la misma concentración de solutos que en la solución plasmática. No hay pérdida ni ganancia de solutos ni líquidos, es lo que queremos. No es nada más la tonicidad, sino la integración, las perforinas, un chorro de proteínas que interactúan en la membrana endotelial que impide ese intercambio. Y a nivel cerebral hay un componente muy importante que se llaman iones idiogénicos o idiogeniones, que esos impiden cambios osmolares muy rápido. O si lo hay, por ejemplo, si usan solución hipertónica para trauma de cráneo, también la recomendación actual ya no es en infusión continua porque no genera gradiente osmolar. Tienen un tono alto, el objetivo del sodio hipertónico del 3% en trauma de cráneo es subir 15 miliequivalentes en las siguientes 24 horas. Pero la neurona, al principio como le ganas, le sacas agua. Después va a generar iones idiogénicos y va a cambiar, sacar glutamato, lactato, piruvato, para poder sostener y que ya no le estén chupando agua. Eso también se presenta para la mielinitis pontina, las hiponatremia grasa. El problema es cuando cambio ese gradiente súbitamente, entonces se empieza a meter agua porque venzo el gradiente osmótico del plasma o del líquido intravascular. ¿Sí? Y después de 3 días, las soluciones hipertónicas ya no funcionan como se supone que funcionaban, porque ya hubo estabilidad de la membrana, ya no van a poder sacarle agua. Y otra situación aquí con el manitol. El manitol, quedamos que el sodio hipertónico al 3% tiene 1026 de osmolaridad. 1000, por ahí 1026. El manitol depende si es al 20 o al 25%, anda entre 1100 y 1300. Pues es más hipertónico el manitol que el sodio hipertónico al 3%. ¿Cuál es la diferencia? El manitol tiene el coeficiente de Staberman un poquito muy abajo, 0.9. El sodio hipertónico al 3%, 1. Entonces pudiera existir la posibilidad de que se metiera algo de manitol a la neurona. ¿Okay? Es la diferencia. Y el otro es estado de volumen, de volemia. Si el niño viene mal, pues es preferible meterle volumen al 3% que sacar, porque el manitol finalmente el efecto indeseado es diurético. Entonces orinan que depletarlo de volumen. Por eso ha ganado mucho terreno el sodio hipertónico. Bueno, ¿sí? Solución hipotónica menor a otra, hay menor cantidad de sodio, principalmente sodio, pero cloro no lo pierdan de vista. Y la recomendación 0.45 entre 75 y 77 miliequivalentes por litro. Aquí, por favor. Bueno, la hipertónica, mayor concentración de la plasma, 300, de arriba de 310. ¿Sí? Bueno, transporte activo, líquido intracelular, extracelular, requiere energía, en fin, varios conceptos. Área de mayor concentración, esa es la forma en que funciona el área de mayor concentración, y la membrana debe permitir, hay unas proteínas, que es un tema de estudio muy interesante más adelante, yo creo que en unos años va a rendir frutos. Ósmosis, desplazamiento de agua en la solución de mayor concentración a otra. Está bien, dale, por favor. Está el líquido, pasa el soluto,
La propiedad, por ejemplo, de la glucosa junto con el sodio son transportadores. Entonces, por eso el suero oral ponen glucosa, para que se pueda meter el agua junto con la glucosa y el sodio. Es la forma en que pasa más rápidamente o mejor. Y si se han fijado también el suero oral, ¿cuánto tiene de sodio? ¿Se han fijado? ¿O no han visto las fórmulas comerciales que dice eso? Pedialite, ¿al cero qué? ¿Al 0 punto qué? 0.45, 0.9. Y tienen glucosa. Si no hay glucosa no se va a poder meter el líquido, no transporta. Okay. ¿Sí? Bueno, esto, muchos hemos hablado, los intensivistas, de las gelatinas, el cis-trans 2 de hidroxietilidronidón, y que impide. La verdad es que no hay nada que llegue y tape esta proteína, se llama ROBO4 con la SLIT. Entonces se separan por el daño endotelial y empieza a haber fuga. Entonces decíamos que la albúmina llegaba y tapaba, no, porque pierden cargas, entonces se pasa. Decíamos que las gelatinas hicieron ahí cis-trans 2, 4, 6, 2, cambios moleculares y lo mismo, no tiene carga, entonces se pasa. Básicamente el problema es el endotelio. Otra de las principales teorías es, a la hora de poner esteroides en choque refractario o en dosis de estrés, esa membranita, pues como en el nefrótico, empieza otra vez a recuperar su carga y impide que ella fuga principalmente albúmina, porque es la que contribuye a la presión oncótica. Entonces no es tan fácil. Vamos a ver qué pasa con estas proteínas, ROBO4 y SLIT, se llama SLIT, que puede ser una terapia. También empezamos a usar zinc, selenio, un montón de cosas para tratar de estabilizar la membrana, pero no se puede, no es posible, pues no ha habido evidencia de que funcione. Bueno, esto es parte de las citocinas, andromana. Antes le llamamos perforinas, muy feo el nombre, pero pues era muy descriptivo, ¿no? Eran proteínas, interleucinas 6, 2, 8, que hacía que se la membrana endotelial y para adentro y para afuera todo, ¿no? Era una pérdida de control de las propiedades. ¿Sí? Igual, ¿no? Fuga capilar, no es lo mismo síndrome de fuga capilar que fuga capilar. El síndrome de fuga capilar solo hay como 13 casos registrados en el mundo y es un problema linfático, entonces no tienen, son unos pobres chamaquitos todos hinchados, es un problema grave. Esto es daño capilar o fuga capilar, no síndrome de fuga capilar. Aquí está el nivel intersticial, la pérdida de volumen. El problema es recuperar esta membrana para que vuelva a haber cambios y vuelva a tener una tonicidad adecuada al espacio intravascular, que es, le repito, donde podemos trabajar en forma aguda. ¿Sí? Bueno, la desvina, la P120, la catenina, todas las perforinas. Aquí está el receptor ROBO4, que es el que interactúa con ellos. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de utilizar soluciones hipotónicas? O sea, abajo de 0.18%, pues hiponatremia. En el 99 por ahí alguien empezó a decir que, porque la de colesterol es desde el 57, y ya las empezamos a usar así. Yo las usé así, esto yo no lo aprendí aquí, o sea, me refiero a México, pues esto es otra visión que se tiene. Entonces todavía en terapia las usábamos, ¿no? El problema era la hiponatremia, ya alguien empezó a estudiar todo. La hiponatremia puede ser grave mortal, crisis convulsivas, aparte que en las guardias al residente, ¿no? Y cada 8 horas y hazle cargas y correcciones, lo mismo con el potasio. Ya estábamos tomando muestras como Dios Padre, 3 veces al día, y nunca logramos corregir eso. Y ahí empezaron las preguntas, la que sigue. Pero es desde el 99 esto. En el 2001 Moritz hizo un estudio, digo, desafortunadamente muchas observaciones clínicas no las podemos escribir, pues él sí lo hizo. Y él le encontró, y al final de cuentas en el 2005, él es francés, bueno, está en el Reino Unido. Empezó a hacer su trabajo, la que sigue, y al final logró en el Reino Unido, la Agencia para la Salud, en el 2007, desde el 2006 se publicó, hicieron los señalamientos donde no recomienda soluciones abajo del 0.18%, ¿sí? Mínimo 0.45%. Y después, 2 años después, en Estados Unidos, también la Agencia para la Seguridad de Pacientes recomendó exactamente lo mismo, no dar soluciones abajo de 0.45%, ¿sí? Excepto indicación del médico, en este caso nefro, que no tolera una alta cantidad de carga de sodio. Cardio, la verdad es que yo llevo muchos años en cardio y cardio no tengo tanto problema, básicamente es nefro,
él es el que puede decir, no, a mí me la pones hipotónica, o al 0.18, por las cargas de sodio. Y todas las demás empezaron a hacer lo mismo. ¿Sí? Esto ya es en América Latina también. ¿Sí? La utilización de soluciones isotónicas para la hidratación, todo funciona muy bien. ¿A qué sigue, por favor? Fíjense, soluciones al 0.18%, las mezclas con glucosa, las soluciones llamadas hipotónicas, no se pueden usar, excepto que el especialista, dice el especialista, pero yo considero que es el nefrólogo el que pudiera dar esa indicación, donde no dar una carga tan alta de sodio. Así, por favor. En trauma de cráneo sí es bien importante, porque los cambios hormonales ya vimos los iones silifénicos, pero además si le vamos a dar sodio hipertónico, el sodio hipertónico no es se lo puse y ya, tengo que ver que suba, pero no va a subir. O sea, cuando yo hacía esto también en la terapia y le poníamos sodio hipertónico, y el residente me decía, mañana quiero 15 miliquivalentes. No, bueno, acaba pasándole cargas de sodio hipertónico al 10%, nunca lo lograba, porque la cantidad de sodio que le calculábamos en las zonas de base era menos del 0.13%, 0.12%. Entonces no lo logramos. Cuando empecé yo a usar, el sodio bonito empezaba a subir y teníamos 10 a 15 miliquivalentes en 24 horas sin ningún problema. Ahora el riñón es sano, entonces si el sodio no le gusta lo va a empezar a tirar, entonces también hay que tener cuidado con eso. Entonces el agua, ¿sí? Está bien, sí. Las vías NICE, que son las que, como son NICE, ahora ya le estamos haciendo caso, pero existen, son británicas, ¿no? Desde hace mucho hay guías para todo, bueno, no todo, pero para pediatría hay muchas guías en las que nos podemos bajar. Desde el 2015 son la última revisión y también concluyen que no debe darse soluciones hipotónicas. En realidad 0.45% es hipotónico, pues está a 77 y 77. La que sigue, por favor. Esta es parte del algoritmo. Neonatos. Neonatos, las recomendaciones son prematuro, ya saben que el primer día glucosa al 10, al segundo día soluciones si es prematuro al 0.22%, no al 0.45%. Ustedes estamos hablando aproximadamente 40 miliquivalentes por litro. Potasio, 10 miliquivalentes por litro. Si hacemos la conversión a cómo las calculamos, nos quedan al 0.12%. ¿Sí? Neonato de término, después del tercer día, 0.45%. O sea, 77 miliquivalentes por litro. No lo digo yo, lo dicen las guías, también en neonatos. ¿Sí? Entonces ahí también hay diferencias, hay problemas para poderlas usar por las escuelas, ¿no? Que el INPE, que el español, en fin. Pero las recomendaciones son muy claras. Yo creo que el problema está en que la recomendación dice 0.22 o 0.25% y no sabemos cómo hacerlo. Eso es lo que yo percibo. O dice 0.45% y no sabemos cómo hacerlo. Pero sí sabemos hacer al 3%, ¿no? El sodio hipertónico. ¿Cómo lo hacemos? 17.7 del hipertón, lo diluimos, bueno, le ponemos fisiológica, nos queda 18.6 y lo diluimos 6 veces, ¿no? Ya nos queda el 3%. Entonces es nada más simple matemática para poder hacerlo como nos dicen las recomendaciones. La que sigue, por favor. Esta es también del gobierno australiano, la última revisión fue en el 2015, también existen desde el 2009, ¿sí? Y también dice, neonatos, 0.22, 5%, glucosa y como el potasio es solo, no necesitamos sacar la valencia para ver la miliquivalencia. Entonces es lo mismo, 10 equivale a 10 miliquivalentes, o sea 20 miliquivalentes por litro de potasio. No a 2 por kilo, a 3 por kilo. ¿Okay? Si calculamos el neonato 0.22% de sodio nos da como 42 por litro, miliquivalentes por litro. La que sigue, por favor. Bueno, conclusiones. 0.18 actualmente, desde el 2007, están contraindicadas. Solo bajo supervisión específica, considero yo, no lo dicen así las guías, no me dicen del especialista. Soluciones hipotónicas abajo del 0.18%, yo considero nefrólogo. Holiday Segar, de hecho el doctor Holiday y sus amigos, bueno, sus compañeros de Segar, intentaron, pues se sintieron agravados, ¿no? Intentaron defenderse y publicaron en el 2003 un artículo donde decían que ahora iban a tener hipernatremia. Pues nadie le hizo caso, le dijo ya mejor resígnate, amigo. Sí, pero él intentó también demostrar y no se han reportado casos de hipernatremia, les repito, con acidosis
hiperclorémica, si dan más de 3000 puede haber riesgo, más de 3000 en 24 horas. ¿Okay? Pero calculando el volumen por Collie de Segart no vamos a tener problemas. El problema de Collie de Segart es los solutos. ¿Sí? Ese sí es importante la diferencia. La recomendación entrar 0.45% en pediátricos y neonatos de término. 0.22 es la mitad de 0.45 en neonatos pretérminos a partir del tercer día. Concentraciones de 77 o 47. Y potasio de 10 a 20 miliequivalentes por litro. Críticamente enfermo, 0.9, mixta, si se puede. Sí, no hay otra forma de tener 0.9% si no es con mixta, porque si hacemos 1 a 1, no es al 0.9, es al 0.45%. Y otro problema que encontramos es la glucosa, que viene al 5% en la mixta. Bueno, si le vamos a hacer 1 a 1 al 0.45% y nos preocupa, acuérdense, va a ser la mitad de mililitros de glucosa. Entonces tendríamos que ponerle glucosada al 10 con la mitad, con fisiológica, para que nos dé el mismo aporte que la mixta, porque la mixta cada mililitro nos está dando el 5%. ¿Sí? Pero en la 1 a 1 perdemos la mitad del volumen de esa glucosa. ¿Sí me explico? Entonces, si es 1 a 1 y nos preocupa la glucosa, tendríamos que poner glucosa al 10 con fisiológica. ¿Sí? Se encuentran estudios de soluciones isotónicas con buffer, con cetoacetato y demás. Se llama así el estudio SPLIT. Ya salió una recomendación y no encontraron diferencia para isotónicas. Y la mayoría de las hiponatremias y hipocalemias son causa de una diferente o un mal cálculo de soluciones en pediatría. La que sigue, por favor. Y como aquella vez que les di la introducción y los principios fisiológicos, la misma diapositiva. Ese soy yo. ¿Sí? Es difícil cambiar todo esto, muy difícil. Y en un área aparentemente controlada como la terapia intensiva pediátrica, allí vamos, llega gente nueva y otra vez empezamos. El doctor Monroy a convulsionar y ¿sale? Entonces, ¿qué implicaciones tiene? Pues las científicas, ¿no? Las que ya platicamos, pero aparte también tiene que ver con manejo de soluciones, el área de mezclas que se piensa hacer. La idea es unificar criterios para poder ofrecer una mejor seguridad en los pacientes. Yo esto lo he hecho pues ya desde hace más de un año, y no hemos tenido, no sé, la doctora me puede contradecir si gusta, que comparte la terapia con nosotros, ningún problema en relación al socio, ni al. Con soluciones isotónicas empleamos mixta nosotros en la terapia intensiva porque así se recomienda. Actualmente, conclusión, para piso al 0.45%. Seguramente en unos 5 años la recomendación, no lo sé, seguro me equivoco, no lo vamos a ver, sería isotónicas para todos. ¿Okay? ¿Preguntas? Doctor Freddy. La cantidad de glucosa que se pueda manejar para dar caloría metabolizada por litro, esa sería una pregunta. Y la siguiente, bueno, quizás quiera ampliar un poquito más cuando se requiera un valor glucosa kilo minuto. Sí, una forma también muy práctica de hacerlo es, primero calculo glucosa kilo minuto, 3, 5, 8, y el resto fisiológica. Nos van a quedar por ahí del 0.6%, que sería la que es al revés, 1 a 2. Okay. Sí. Si nos importa la glucosa, primero calculamos la glucosa kilo minuto y el resto con fisiológica. Esa es la más práctica. El problema es la practicidad, cómo hago yo o cómo entiendo yo para que me queden así. Correcto. Esa es la forma más sensata. Entonces le pongo glucosa kilo minuto si es mi problema, mi preocupación, y le dejo lo demás con fisiológica. Okay. Y el requerimiento de volumen, es decir, cómo lo calculo, eso yo se los dejo, si quieren por kilo, si quieren por metro, por Collie de Segart, como ustedes gusten.